La paz del Señor sea con todos ustedes. Vamos a ver lo que nos indica el Evangelio de este domingo 18 de agosto de 2024. Tomamos el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo del 51 al 58. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo, que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que coma mi carne y beba mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, recordemos que venimos viendo los domingos el Evangelio de San Juan, que es conocido como el pan de vida. Aquí Jesús vuelve y le reitera a los que estaban con él y les dice: Yo soy el pan bajado del cielo. Pero ¿cómo puede ser que nos comamos a este hombre? ¿Cómo puede ser que tengamos que comerlo? Bien, para Dios no hay nada imposible. Lo que pasa es que para estos discípulos era difícil entenderlo. Era la primera vez que se les hablaba de la vida eterna. Si es difícil entenderlo para nosotros, que todavía se les dice que aquel pan es Jesús, y todavía es difícil entender la Eucaristía, pues imagínense en aquel tiempo, por primera vez hablándoles del pan de vida. Ellos pensaban, decían: pero ¿cómo tendremos que comerlo? El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Lógicamente que estaba predicando por primera vez sobre la Eucaristía, pero no sabían nada de eso, no sabían cómo iba a llegar la Eucaristía. Es después que en la última cena, que realmente fue la primera Eucaristía, esa Eucaristía Jesús, con el poder que tiene Dios, ha dicho, cogiendo pan de harina, convirtiéndola en su cuerpo, y ha dicho: este es mi cuerpo, este es mi cuerpo. Entonces hay que creerle. Pues en la primera predicación de este evangelio, pues era difícil creerle que había que comerlo, porque realmente él hablaba de masticarlo y tragarlo. Era difícil entenderlo. Pero una vez celebra la primera Eucaristía con sus discípulos, que conocemos nosotros como la última cena. Esa Eucaristía es donde Jesús transforma ese pan y ese vino en cuerpo y sangre. ¿Y cómo lo hace? Lo hace simplemente por el poder de Dios. Nosotros hoy en día lo conocemos como la transustanciación del pan y el vino. Es decir, se convierte por obra de Dios en cuerpo de Cristo y sangre de Cristo. Nada imposible para Dios. Es así entonces donde ya Él lo da al mundo. Le dice: ahora coman y beban. Se lo da a quienes cenan con él o quienes celebran por primera vez la Eucaristía, celebrada por el mismo Cristo. Y hoy en día la Eucaristía también sigue siendo celebrada por el mismo Cristo. Nosotros vemos un sacerdote, un humano común y corriente, pero es la obra de Dios que hace que ese humano sea Cristo con nosotros. Por eso la Eucaristía siempre la celebra Cristo. Siempre está allí Cristo con nosotros. Es difícil entenderlo. Solo por la fe podemos comprenderlo. Aquí Jesús hablaba de esa fe. Quien coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. No como el maná que comieron en el pasado, porque esos antepasados murieron. Este pan o esta carne les dará vida eterna. Es decir, para tener esa vida eterna es necesario, como ya los he dicho
varias veces, es necesaria la comunión con Cristo. Por eso se llama común unión. Entrar Cristo en nosotros, estar con Él. Para eso se necesita el perdón de los pecados, es decir, la confesión. Ese es el verdadero camino a la vida eterna. Lógicamente, que también los apóstoles nos enseñan a tener buenas obras. Eso nos enseña y nos obliga y nos dice que debemos perdonar. Entonces, aquí la maravilla de la Eucaristía se da solamente por Dios. No podremos verlo. Ellos tampoco pudieron verlo, estando Jesús allí. Es difícil para los ojos humanos ver cómo se transforma ese pan y ese vino en cuerpo y sangre. Pero debemos aceptarlo, entenderlo y comprenderlo y creerlo y confiar por fe. Porque creemos en Cristo, porque creemos en sus palabras, porque creemos que Él es Dios. Y es por eso que nosotros creemos en la Eucaristía y sabemos que allí comemos a Cristo. Aunque nos parezca difícil entenderlo, aunque nuestro pensamiento humano, aunque nuestros ojos humanos no puedan verlo y parezca muy difícil aceptar esto, hay que aceptarlo porque son las palabras de Dios. Y confiar en eso, confiar en el cuerpo de Cristo. Confiar que Él está con nosotros y que lo comemos, lo tragamos y está dentro de nosotros. Y en ese segundo que nosotros entramos, que Él entra en nosotros, nos llena de su espíritu, nos llena de su ser, nos hace santos. Por eso nosotros somos llamados la Iglesia Santa de Dios, porque es Cristo quien nos santifica con su presencia. Sin embargo, el pecado nos vuelve a separar de Él. No permanecemos. Ojalá pudiéramos permanecer en esa gracia. Pero Él vuelve repetidamente a hacernos santos por su santidad, porque nos une a Él. Por eso es que la iglesia es llamada el pueblo santo de Dios, por la santidad de Cristo. Es difícil mostrar en un video, es muy difícil mostrarles la transustanciación, es muy difícil decir y hacer que ustedes puedan creer. Por experiencia propia sé que Él es Cristo, sé que ese cuerpo es Cristo y sé cómo sana cuando entra en mí, cómo me fortalece cuando entra en mí. Y tengo la seguridad de que tendré la vida eterna. No hay nada más que dudar, no hay nada más que pensar en eso. Nuestros hermanos separados ya no celebran la Eucaristía, nunca le creyeron. Los que no quieren y no creen en esa Eucaristía, pues no le creyeron a Cristo. No caigas en ese error. Simplemente créele, confía en sus palabras, porque vienen de Él, porque es Él, el único y verdadero Dios. Si le creemos y le comemos, tendremos la vida eterna. La Santísima Virgen María los bendiga, los cubra con su manto y los acompañe siempre. Les recuerdo darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campana para que te lleguen los próximos videos de catequesis, bendiciones y jornada de oración en vivo.